En este video dibujaré a la princesa Peach de Super Mario en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Enredados, la serie animada, una caricatura con un estilo artístico bastante agradable y estético. Lo primero que me di cuenta al realizar este estilo es que los elementos no tienen un contorno negro definido como en la mayoría de las caricaturas, lo que le da una apariencia como de pintura al óleo a toda la serie. Los personajes suelen tener ojos grandes con pupilas expresivas, lo cual combina bastante bien con la princesa Peach. En este estilo los vestidos no son tan detallados, pero tienen un color degradado. El estilo de las aventuras enredadas de Rapunzel fue sugerido en los comentarios por Jona de Foxy. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. El cabello de los personajes tiene líneas y elementos de distintos colores para simbolizar los mechones del pelo y la forma en que se acomodan. Al final agregué un poco de textura adicional al dibujo para capturar mejor la estética de la serie. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de la siniestra caricatura Hazbin Hotel, sugerida por Raesba. Este estilo tiene líneas finas y precisas y algunos colores degradados, por lo que se presta bastante bien para realizarlo de forma digital. Los personajes de Hazbin Hotel suelen ser esbeltos y larguiruchos, así que la princesa Peach no desentonará mucho entre los personajes. Tomé también mucha inspiración de la serie spin-off de Hazbin Hotel, Helluva Boss, pues en ella aparecen más humanos similares a Peach. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, la princesa Peach te horneará uno de sus famosos pasteles. Utilicé muchas líneas rectas y esquinas prominentes, pues estos detalles son comunes en esta caricatura. Traté de apegarme a la paleta de colores de la serie, con tonos más desaturados y rojizos. En este estilo decidí recrear también a Perry, el parasol mágico que ayuda a Peach en su primer juego como protagonista, para que sea el acompañante de la princesa. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el del famoso anime Sailor Moon, el cual estoy utilizando por primera vez en un video, y fue sugerido por Carola Tapia Urriola. Los estilos de anime suelen ser muy detallados, con muchos elementos en la ropa y en las partes del cuerpo. Es por eso que a menudo prefiero realizarlos a mano en mi libreta, pues realizar los trazos con lápiz me ayuda a ahorrar mucho tiempo. Decidí inspirarme principalmente en Sailor Urano, pues ella tiene una expresión más serena que me recuerda a la realeza. En este estilo también decidí añadir a Perry, pues creo que es un personaje que combinaría bastante bien en una de estas animaciones japonesas. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Como en casi todos los animes, en Sailor Moon los personajes suelen tener sombreado siempre, resaltando los contrastes entre los distintos elementos de su cuerpo. Así que me tomó bastante tiempo añadir el color y todas las sombras en este dibujo. Peach tiene los ojos azules, y afortunadamente pude añadir este detalle en todos los estilos. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Monarquía. Forma de gobierno en la cual la máxima autoridad está en una sola persona, conocida como monarca. Ejemplo: en la monarquía el rey es el que toma las decisiones más importantes. La Revolución Francesa puso fin a la monarquía en Francia.
Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra monarquía y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de la caricatura Steven Universe, sugerido por José Zambrana. Es la primera vez que uso este estilo para recrear a un personaje femenino, así que pude tomar inspiración de todas las gemas de cristal y otros personajes mujeres, pues en esta caricatura hay muchas de ellas. El rostro lo basé principalmente en el de Lapislázuli, pues considero que ella tiene una vibra similar a la de Peach. El pelo en este estilo suele tener una textura lisa, así que traté de definir la silueta del cabello de Peach con la menor cantidad de detalles posible. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Algo que me agrada de este estilo es que tiene una estética muy simple y limpia, pero que a la vez logra capturar bastante bien los detalles de la ropa y su movimiento. Traté de demostrar esta característica del estilo en el vestido de Peach, para que se viera más tridimensional. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el del Chavo Animado, una caricatura bastante mencionada en los comentarios de mis videos, sugerida primero por Snow consolando a Red. Al momento de dibujar el rostro de este estilo me basé en distintos personajes femeninos dándole bastante importancia a la forma de los ojos y la pupila, pues considero que son el elemento principal para identificar este estilo. Mi principal inspiración para este dibujo fue Gloria, la mamá de Patty, pues me parece que es el personaje más similar a la princesa. La ropa de esta caricatura no es muy compleja, así que reduje la cantidad de detalles en el vestido de Peach. La mayoría de los personajes de esta serie son muy esbeltos, así que esta versión de Peach se verá algo escuálida comparada con las anteriores. En este estilo el cabello de los personajes es bastante simple y plano, así que traté de definir la silueta del cabello de Peach con la menor cantidad de detalles posible. Este es otro estilo que utiliza sombras todo el tiempo en sus personajes, así que tuve que añadir dichas sombras en cada parte del cuerpo de la princesa Peach. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Mari, mayordomo de Bob, Random y Ben 10 Loquendo por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Super Mario en 5 estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.